Dios le bendiga a todos. God bless everyone. Aquí estamos desde Cristo el Refugio. Here we are from Christ the Refuge. Y estamos aquí para llevarle una pequeña And exhortación. we are here to bring you a small exhortation. Vamos a estar trabajando We're going to be reading en Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5 del versículo 15 al 17, through verse 15 through 17, a donde la Biblia nos manda estar alerta. where the Bible sends us to be alert. Estos versículos dicen así: And these verses like this. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. So be very careful how you live. Live wisely, not like fools. I mean that you should use every opportunity you have for doing good, because these are evil times. So don't be foolish with your life, but learn what the Lord wants you to do. Impresionan esta palabra This word amazed me, y fueron escritas and it was written for a church. para que tuviera alerta, It was written for a church to be alert, que tuvieran pendiente for them to be attentive en el tiempo in the time que estaban viviendo, that they were living, para que discernieran for them to discern, o entendieran for them to understand el tiempo decisivo the time of definite que estaban viviendo. that they were living. Eso fue hace casi más de 2000 años. That was basically almost 2,000 years. Imagínese que Pablo estuviera ahora vivo. Imagine if Paul was alive in this time. Esta preocupación fuera aún más grande, This war would have been more severe, porque realmente los tiempos que estamos viviendo hoy because really the time we are living today son tiempos decisivos, are definite times, porque el pecado va en aumento, because sin is going in aumento, porque el pecado va en aumento. because the sin is going in advance, Quiere decir which it means que Pablo vio cosas that Paul saw things que nosotros no vimos, that we didn't see. pero Pablo no vio cosas My apologies, Paul didn't see things que nosotros estamos viendo hoy. that we are seeing today. Hoy vemos como la iglesia, Today we see how church, o muchos de nosotros, esa es la palabra correcta, or the correct word is that we see how most of us, or a lot of us, no estamos discerniendo we are not discerning o entendiendo el tiempo que estamos viviendo. or discerning the time that we're living, or understanding the time that we are living in. Y la verdad es, hermano, And the truth is, my brothers, que estamos viviendo tiempos difíciles, that we are living a difficult time, donde gran parte de la iglesia where the majority of the church que está supuesta a llamarle malo a lo que Dios llama malo, that's supposed to call bad what God calls bad, le está llamando bueno. they're calling it good. Y estamos viviendo unos tiempos tan difíciles And we're living in difficult times que usted ve that you see que no solamente ahora se casan dos hombres, not only two men gets married, sino que los gobiernos but that the government crean leyes creates laws para permitirle a esas parejas homosexuales o lesbianas to permit that a homosexual or a lesbian adoptar hijos. to adopt kids.
¿Dónde irá a parar un niño? Where is a child gonna end up? ¿Con qué mentalidad va a crecer un niño With what mentality that child's gonna grow up? que crezca en un hogar That grows up in a place or a home que sus padres sean dos mujeres that their parents be two women o dos hombres? or two men. Eso es un crimen That is a crime que se está cometiendo contra ese niño. that is being committed against that child. Pero eso es el tiempo que estamos viviendo. But that is the time that we're living. Y muchos de nosotros como cristianos And a lot of us, like Christian, no nos estamos dando cuenta. we're not realizing it. No, muchos de nosotros A lot of us, vamos a la iglesia, we go to church, vamos a la we casa, go to the house. cuando toca el servicio de nuevo, When the service starts again, vamos a la we iglesia go to the church, y nos preocupamos por discernir o entender el tiempo que and estamos we viviendo. don't focus or we don't worry about to discern the times that we are living in. Y eso pasa And that happens por nuestra falta de oración and that happens for our lack of prayer con el Señor, with the Lord, por falta de estudiar la palabra de Dios. for the lack of studying the Word of God. Por eso no podemos discernir el tiempo. That's why we can discern the times. Muchos de nosotros A lot of us en que estamos viviendo. in the time that we are living in. Hermanos, nosotros vemos como los gobiernos My brothers, we could see how the government, están empujando para que a los niños how the governments are pushing for the children en nuestras escuelas in our schools para que no estudien la palabra de for Dios, them not to study the Word of para que God, no se le enseñe la palabra de for Dios, them not to be taught the Word of God, para que no se le enseñe ningún tipo de religión for them not to be taught any kind of religion que le hable de Dios. that will speak of God. Pero se le quiere enseñar a nuestros hijos But they want to teach our kids que pueden ser homosexuales a los 8 años. that they could be homosexual and at the age of 8-year-old. Incluso Even en un estado in one state aquí en Estados Unidos in the United States, llamado California o el estado de California called California or the state of California, ha tirado un decreto ese gobernador o una ley have thrown a law que un niño a los 3 años that a kid at the age of 3 puede decidir could decide si quiere ser hembra o varón. if he wants to be male or female. Pero con esos los gobiernos But with that, the government o cualquier autoridad or what other authority or any authority que está creando leyes a ese favor, that is creating laws towards that favor lo que está poniendo a esos niños a que desobedezcan sus padres. is putting what they're doing is putting that child to disobey their father. No quieren que se le enseñe en los gobiernos de este tiempo, The government of this time buscan leyes looks for law o crean leyes or create laws que no se le enseñan a nuestros hijos de Dios, that don't show our children of God, pero se le enseñan que se hunda más en el pecado. but it shows them to go deeper into the Se sin. le enseñan que desobedezcan a sus padres. It teaches them to disobey their parents. Imagínese que usted tenga un niño Imagine that you have a child. y usted le diga que sea homosexual o lesbiana, eso es un pecado. Imagine that you have a child and you tell them that to be homosexual or a lesbian is a sin, O que tú puedes transformarte de hombre a mujer o de mujer a hombre. or that you could turn yourself into woman to be a man or a man to be a woman. Cuando usted le enseña a un hijo eso, When you teach a child that, usted le está diciendo a sus hijos you're telling your child que eso es un pecado that that is a sin, y usted está bien.
and that you're okay. Pero a la escuela que usted lo manda, But the school that you send them, le dice lo contrario. it teach them the opposite. Pero nosotros tenemos que discernir el tiempo, But we have to discern the que times son tiempos malos. that are bad times. Y que los gobiernos que se están levantando ahora And this government that is rising up, están manipulando nuestros hijos en las escuelas, they are manipulating our kids in the schools, lavándole el cerebro a nuestros hijos en las escuelas washing our children's brain in the school, y enseñándole lo contrario a lo que los padres le enseñan a sus hijos en sus casas. and teaching our kids the opposite of what the parents are teaching in their homes. Enseñando a nuestros hijos a desobedecer a Dios. Teaching our children to disobey God. Por ende, enseñan a nuestros hijos That's why they show our kids a desobedecer a nosotros los padres. to also disobey us parents. Pero como cristianos But like Christians, tenemos que discernir el tiempo we have to discern de the que son times tiempos malos that is bad times, y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible and that we have to do anything possible para enseñarle a nuestros hijos de Dios. to teach our kids about God. Porque lo que nosotros no le enseñamos de Dios a nuestros hijos, Because while we don't teach our kids about God, el diablo the devil se lo va a enseñar de diablo. will teach him to be like devils. ¿Qué quiero decir con eso? What do I want to say by that? Or what do I mean by that? Que si nosotros no ponemos los principios de Dios en nuestros hijos, That if we don't put the principle of God in our children, el diablo sí the devil le va a enseñar de él cómo desobedecer a Dios. will teach them how to disobey God. Tenemos que discernir el tiempo We have to discern the times darnos cuenta que eso está pasando and realize that this is happening. y puede estar pasando con nuestros hijos. And it could be happening with our kids. Porque está pasando con muchos hijos And it's happening with a lot of kids or children de otros padres of other parents. y puede estar pasando con lo de nosotros. It could be happening also with our kids Y or our children. como cristianos And us, like Christians, tenemos que pararnos we have to rise con la palabra de Dios en las manos with the word of God in our hand y predicarla a tiempo y fuera de and to tiempo preach it in time and out of time y enseñarle a nuestros hijos and teach our kids a conocer a Dios. to know God. Dios le dijo al pueblo de Israel God told the country of Israel que le enseñaran a sus hijos de él to teach their kids about him en el camino, in the way, en la casa in the house, y por donde quiera que puedan estar. and wherever they could be. Dios le dijo al pueblo de Israel, instruye a tus hijos God told the country of Israel, instruct your kids. háblale a tus hijos de mí. Talk to your children about me. Y eso Dios nos lo está diciendo hoy. And God is telling us this today. Hermanos, tenemos que discernir los tiempos. Brothers, we have to discern the times. Hermanos, tenemos que discernir los tiempos. My brother, we have to discern the times. Y no vivir neciamente. And not live foolishly. Y buscar entender And to try to understand cuál es la voluntad de Dios. what's God's will. Y nosotros como personas que podemos elegir autoridades, And us, like people that we could choose authority, cuando vamos y echamos nuestros votos, when we go and put in our votes, vamos a tratar de averiguar, let's try to inform tratar de indagar ourselves or go deeper por quién vamos a votar to see who we're gonna vote for, para elegir como presidente, to choose them para elegir as president como senador, or as a senator, como diputado, as a como representante. representative. Vamos a aprender a quién elegimos, hermano. Let's
please, my brother, learn how to choose, or who do we choose? Vamos a entender por quién votamos. Let's try to understand for who we're voting for. Porque si no Because if not, averiguamos bien, we don't get the information very well. puede hacer que usted y yo estemos echando un voto It could be that you and I could be voting por alguien for someone que esté a favor de la ideología de género, that be in favor of same-sex gender, que nosotros podemos estar echando nuestro voto that we could be voting for alguien for someone que apoya el matrimonio homosexual o lesbiana, that is in favor of same-sex marriage, gay or lesbian. y de esa manera In that way, nosotros podemos estarnos sentando we could be sitting o diciendo que estamos de acuerdo or saying that we agreed con los pensamientos de esa persona que votamos. with the thoughts of those people that we vote for. Si esa persona If that que person nosotros votamos that we vote for esté en contra de los principios is de Dios. against of God's words. Aprendamos a discernir Let's learn to discern por quién votamos, for who we vote, a quién elegimos. to who we choose. Aprendamos Let's learn a discernir los to tiempos. discern the times. Hermanos, My brothers, recuérdese remember que tenemos una meta that we have a goal, o una de ellas or one of the goals, de instruir nuestros hijos to instruct our children en el camino de Dios. in the way of God. Porque si nosotros perdemos tiempo y no lo hacemos, Because if we lose time and we don't do it, el diablo no va a perder tiempo the devil or Lucifer won't lose time en enseñarle de él a nuestros and hijos. to teach them about himself. O sea, el diablo no va a perder tiempo In another way, the devil's not going to lose time en enseñarle a nuestros hijos to teach our kids hacer de cómo desobedecer a Dios. how to disobey God. El diablo no va a perder tiempo The devil's not going to lose time en enseñarle a nuestros hijos to teach our kids a desobedecernos. to disobey us. Porque cuando en una escuela, Because when in the school, en la sociedad, in the society, la televisión, the TV, se le enseña a nuestros hijos teach them que tú puedes ser hembra o varón, no importa. that you could be a male or female, it doesn't matter. Tú puedes decidir, You could decide. tú puedes cambiarte de hombre para mujer You could change your sex from man to a woman, o de mujer para hombre or from a woman to a man con una operación. with an operation. No, tú puedes decidirlo. You could decide. Tus padres no pueden impedírtelo. Your parents cannot stop you. Pero vamos a pararnos, hermanos, But my brother, let's rise up y vamos a enseñarle a nuestros hijos de Dios. and let's teach our children about God. Vamos a aprovechar el tiempo Let's take advantage of the time y enseñarle a nuestros hijos and teach our kids cuál es la perfecta voluntad de what Dios. is God's will, the Si perfect will of God. Si nosotros no lo hacemos, If we don't do it, el diablo se lo va a enseñar de diablo. the devil will show them of devil. Dios le bendiga a todos. God bless you more. Amén. Amen.